Hola, buen día. Somos un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Humanitas que se encuentran actualmente cursando el sexto trimestre de la carrera de psicología. Hoy nos encontramos con Jessica Miranda Suárez. mucho gusto. Esta entrevista se va a basar específicamente en un enfoque. ¿Nos podría decir cuál es la corriente o enfoque en el que usted se maneja? Claro, mi enfoque es la gestal relacional. Pertenece a las corrientes humanistas. Perfecto. Más o menos, ¿cuántos años lleva practicando este enfoque? Mm, Dentro de la psicoterapia privada, llevo 11 años y practicando este enfoque llevo como 8 o 9 años. ¿Cómo me presento? Perdón, soy Valeria. Yo me encontraré detrás de cámaras en esta ocasión y mis compañeras se encargarán del resto. Hola, mi nombre es Carla y yo estaré pues haciéndole la primera pregunta. ¿Nos podría decir en qué consiste el enfoque humanista? La corriente humanista se basa en principios muy particulares que tienen que ver con algunos tópicos como creemos que el todo es más que la suma de sus partes, creemos que la naturaleza del hombre es primordialmente buena y tendiente al crecimiento, así como creemos que el fomento en la psicoterapia es potencial desarrollo humano. Y algo muy interesante, la verdad. Mi nombre es Melanie y siguiente pregunta. Muy bien. ¿Qué técnicas utiliza con mayor frecuencia? Dentro de la gestal relacional hay una técnica muy importante que tiene que ver con la fenomenología, que es la exploración de todos los fenómenos en su base más óptima o más primogenia. Está también la parte estética que tiene que ver con cómo nuestro cuerpo es una forma de resonancia ante el proceso terapéutico. Está, por ejemplo, también el aprecio positivo incondicional y la empatía como bases del trabajo terapéutico, así como la conciencia del aquí y el ahora. Miré un video donde menciona justamente lo corporal y es pues como que te pones frente a un espejo totalmente, no sé qué tan cierto, o sea, totalmente desnuda y tú identificas las partes con las que te sientes segura y con las que no. ¿Eso entra o es otro ejercicio? Este es un ejercicio particularmente de la sexoterapia, que tiene que ver con el autoconocimiento y la aceptación propia, que si bien podría tener un pensamiento humanista, pertenece más a esa corriente. Buen día, mi nombre es Laura y pues voy a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien. Eh, ¿Cuáles consideras que son las ventajas del enfoque humanista? Las ventajas hacia el consultante, las ventajas como nosotros como psicólogas. ¿Qué te gustaría? Estaría bien que me dieran igual las del consultante y también la otra parte. Mm, Me parece que las ventajas que puede obtener una persona que acude a psicoterapia humanista gestal es la mayor aceptación de uno mismo, el despertar el potencial creativo y hacia el crecimiento, así como al trabajar con la conciencia del aquí y el ahora, empezar a tomar mucha acción y mucha responsabilidad de lo que sí puedo cambiar y de lo que sí puedo hacer con las circunstancias. Muchas veces nos trabamos en el pasado o en el futuro, donde realmente no hay margen de movimiento, ni podemos cambiar el pasado, ni podemos predecir el futuro, donde está la acción es en el presente. Entonces creo que es una de las mayores ventajas. Y creo que para nosotras como psicólogas, una ventaja del pensamiento humanista tendría que ver con los permisos que nos podemos otorgar de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de saber que somos un proceso. Así creo que también, y les pongo como este ejemplo, tengo muchas amigas psicoanalistas y ellas piensan que la manera de ver humanista es una forma muy tranquila de vivir la vida, ¿no? Entonces creo que esa es una de las ventajas. Ok, nosotros, bueno, cuando somos pacientes regularmente
la mayoría no conocemos, bueno, ahorita yo ya conozco porque pues ya lo estoy estudiando, no conocemos las diferentes corrientes, simplemente nos dicen, te recomiendo mi psicólogo, ¿no? Entonces nosotros vamos. ¿Cómo le ha funcionado con las personas? O sea, ¿sí le funciona por igual con todas las personas o hay personas que no aceptan esta parte de esta corriente? ¿O cómo es su avance más bien? ¿Cómo lo toman como dice el aquí y el ahora? Es que fíjate, creo que lo que me preguntas viene sostenido de un mito que en realidad en la práctica no hace mucha diferencia. Nos enseñan la psicología como una forma de acotar un montón de signos y síntomas y de pensar a las personas en función de su personalidad para tal o cual corriente. Yo te puedo decir como con los años de práctica que no hay modelo de intervención malo, que todas las formas de psicoterapia son buenas para cualquier tipo de consultante, que definitivamente sí hay modelos que han estudiado más o apoyado más a ciertas psicopatologías o a ciertos fenómenos, pero realmente una psicoterapeuta o un psicoterapeuta que conoce su modelo de intervención y sabe trabajarlo, realmente el campo de aplicación es muy amplio. Y la realidad es que más que, por ejemplo, decirte, no es que este modelo sirve para esto, este modelo sirve para esto. Creo que tiene que ver con el perfilamiento de la psicóloga o del psicólogo para qué casos y qué formas les gusta hacer trabajo. Entonces, desde ese lugar, pues yo no me he topado con ningún obstáculo. Y realmente como los fundamentos gestálticos apelan mucho a la responsabilidad y a la libertad, no hay manera de que eso no sea útil para una persona. Oh, muy bien. Entonces, pues con esto nos refuerza que cualquiera de las corrientes ayuda, o sea, hay que ver a la persona para ver cuál corriente es la que le va a favorecer. No, hay que tener muy claro como psicólogas qué corriente nos hace sentido para estudiarla, perfilarnos sobre ese punto de partida y saber que, o sea, si ustedes leen realmente los modelos de intervención, ninguno te va a decir, no podemos trabajar con este fenómeno, no podemos trabajar con esta situación. Ningún modelo lo va a poner porque eso es una mentira. No hay limitante. Realmente el limitante lo pone la persona y el grado de estudios, de formación y de supervisión que hace al respecto sobre el modelo determinado. Muy O bien. sea, los límites los ponemos las personas, no la teoría, ningún modelo. Tiene mucho que ver cómo la persona se suelte, ¿no? En eso, cómo lo acepte o cómo se desenvuelva a la hora de su terapia, porque habemos pues personas muy negativas que nos aferramos a lo mismo y no queremos como dar ese paso. Entonces, ahí sí, Sí ¿no? tendría que ver, por ejemplo, los psicoanalistas dirían con los mecanismos de defensa o con el mismo proceso. Creo que todas las personas que se acercan a la psicoterapia tienen la suficiente disposición al cambio y todas las psicólogas y psicólogos sabemos hacer algo con eso. Claro, todo es un proceso. Hay quienes avanzan muy rápido porque ya necesitan ver avances, pero también hay situaciones de vida que requieren ir como al fondo y escarbar y acomodar para que los avances se puedan ir dando. Pero sobre todo creo que los límites los hemos puesto los profesionales y no los modelos, porque ni siquiera los consultantes, aunque a veces haya resistencia o dificultad, el que regresen, el que se dispongan, ahí está, ¿no? Ahí está el potencial a trabajar. Muy bien. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, entonces sigue mi compañera con la siguiente pregunta. Ok, yo me llamo Seiri y yo le voy a preguntar esta pregunta que dice, ¿existen casos en los que sea complicado aplicar este enfoque, una situación en la que haya batallado aplicando este enfoque? Estoy pensando. Ujú. Es que, fíjate, dándole seguimiento a lo que le comentaba a Laura, eh, tiene que ver más con mi pericia, mi expertise hacia trabajar cierto sector de la población. Por ejemplo, yo no trabajo conducta adictiva. Entonces, porque el modelo, aunque abarca formas de trabajar con conducta adictiva, se necesitan ciertos acentos, ¿no? Que yo no me he detenido a estudiar. Entonces, cuando llegan personas con conducta adictiva, yo te podría decir que por mi pericia y mi formación es la dificultad. Tengo compañeros gestaltistas que sí lo trabajan, entonces, pues lo ético es referir, ¿no? Igual también
Yo no trabajo con trastornos alimenticios, aunque he tenido consultantes que tienen sintomatología relacionada a esta área, a los TCAs. Puedo trabajar, pero también es reconocer hasta dónde mi pericia y mi propia formación me permiten trabajar con ciertos segmentos. Y ahí reconocer lo ético de hasta dónde puedo yo con ese trabajo para referirlo con alguien más especializado en ciertos tópicos que yo no he estudiado. Ok. ¿Qué habilidades considera fundamentales para poder trabajar el enfoque humanista? Van a decir que estoy muy alineada a justo lo que les voy respondiendo y tiene que ver con el grado de trabajo personal que todos hayamos hecho. Yo creo que más que ser humanista, psicoanalista o cognitivo-conductual, el grado de supervisión, el grado de trabajo personal y de estudio que le dediquemos a cualquier modelo de intervención es como la base fundamental para trabajarlo. Y estaría maravilloso haber vivido el modelo terapéutico para poder vivenciar y experimentar los alcances y decir, bueno, sí, sí es algo que yo espero lograr con mis consultantes. Entonces, básicamente es el grado de formación, de trabajo personal y adicionalmente de supervisión lectura, pero creo que aplica para cualquier modelo. Hablando de los consultantes, ¿cuál cree usted que es la situación más frecuente que llegan exponiéndole los clientes? Por ejemplo, yo mucho de lo que he estudiado ha sido en el área de la sexualidad, ¿no? Porque eso era algo que a mí me apasionaba. Y aunque sí he tenido consultantes que traen estos temas a sesión, no sé si por los fenómenos de la ciudad, no sé si por los fenómenos mundiales, pero lo que más llega a consulta son pacientes con ansiedad y depresión. Eso es lo más recurrente. Y aunque mi especialización podría ser más en el área de la sexualidad, es mucho el trabajo que hay de esa área. Y hay muchos jóvenes que se presentan con depresión y ansiedad. Muchísimos. O sea, yo creo que el boom que dejó la pandemia en esas áreas no disminuyó. O sea, creo que más bien trajo una realidad, un fenómeno que tendremos que pensar como sociedad qué está ocurriendo, porque estamos, en lugar de fomentar jóvenes, bueno, niños sanos, jóvenes sanos, adultos sanos, estamos arrojando al mundo un montón de personas con depresión y ansiedad. O sea, ¿qué está ocurriendo? Creo que esa es la gran interrogante que los psicoterapeutas nos tendríamos que juntar a tener y ver cómo podemos desde otros lugares empezar a psicoeducar desde muy temprana edad para evitar llegar a tener justamente un montón de muchachas y muchachos con ansiedad y depresión. Es que tal vez, bueno, creo que es porque, pues básicamente estuvimos 2 años encerrados, digo porque a mí me tocó estar en mi adolescencia en la pandemia y como que estás 2 años encerrado literalmente con solamente clases en Zoom, no ves a nadie y básicamente hasta había veces en que te dormías en clase y apagabas la cámara y ni siquiera era como necesario tenerla prendida o así, entonces pues creo que ya después cuando como que sí se empezó a regresar poco a poco, pero no es lo mismo. Esos 2 años siento que pues obviamente ya estuvieron perdidos. Y fíjate, dices esto y también no dejo de pensar la contaminación que puede haber en redes sociales. O sea, creo que haber estado recluidos y solo estando consumiendo la vida a través de una pantalla generó mucha distorsión y mucha fantasía y salir al mundo real y decir, a ver, ¿por qué no se ve como dicen que aquí se tiene que ver? ¿No? A mí me vendieron la juventud de esta manera y no se está sintiendo de esta manera. Entonces creo que también ahí el hecho de el recluir y de dejar de vivir la vida misma y de creer que lo que hay en redes es la vida, creo que puede ser gran parte del problema. O crearte expectativas, ¿no? O sea, pero demasiado altas que ni siquiera esas personas como que lo viven en su realidad de día a día, porque pues básicamente cuando hubo pandemia fue como la explotación de TikTok y todas esas redes sociales y influencers y todo eso, y que pues la verdad todo el mundo y nosotros, bueno, me incluyo de que yo aspiro, ¿no? A tener esa vida, yo quisiera, pero pues al final como que ya después cuando esas personas salían y decían como que la vida no es tan fácil ni tan
bonita como se ve en pantalla, pues como que uno agarra un poquito la onda, pero creo que de todos modos nos hacemos, idealizamos, Sí, idealizamos mucho. totalmente. Entonces creo que justo, ¿no? O sea, es que puedo pensar en todo este boom que salió con TikTok, ¿no? Y que fue de la pandemia de haz yoga, haz pilates, haz ejercicio, mantén tu vida, o sea, de un montón de expectativas de lo que se tendría que lograr. A ver, estábamos todos tratando de sobrevivir con una situación que no sabíamos cuándo iba a terminar, ¿no? Pero parece que eso, o sea, lo que se palpa atrás de las pantallas no se ve, ¿no? Entonces yo te voy a mandar mi sesión de baile y mi sesión de estoy comiendo mi ensalada y todo lo demás y la angustia y todo lo que se tiene que hacer o se tuvo que hacer en la pandemia donde quedó. Y aparte porque como que se alimentaba mucho el odio, ¿no? O sea, mucho hate hacia las personas que ni siquiera conoces, comentarios muy negativos hacia las personas, sobre todo en el cuerpo, como que tenías que tener un modelo de que así tenías que ser tal cual. Entonces creo que hasta la fecha se sigue manteniendo como ese estándar, pero creo que en ese entonces y en ese tiempo estaba muchísimo más marcado. Ahorita como que ya un poquito de que, ay, hay que aceptarnos y hay que amarnos, ¿no? Está un poquito más normalizado y qué bueno, pero pues yo creo que sí, todavía nos falta muchísimo en eso. Sí, y también esto que mencionas donde ustedes como psicólogas lo van a ver o lo están viendo, el anonimato es una muy buena manera de tirar una piedra y esconder la mano. Y lamentablemente en redes sociales se fomenta mucho eso, no sabes quién es a la persona a la que estás dirigiendo ese odio y es muy fácil detenerte, más bien no detenerte a hacerlo, cosa que sería muy diferente en el uno a uno. Sí, no, ahí nadie saldría. Gracias. Yo quiero retomar un poquito ahorita el tema que estaba comentando Melanie, y es que también, bueno, yo desde lo personal, a mí me da mucho miedo salir de antros como miro a todos que salen y yo creo que todo eso se vino desde la pandemia para mí, porque si es difícil el hecho de, ok, tienes que salir, ahorita no está tanto como antes que salías y no pasaba nada, pero también yo siento que por las bandas delictivas también, entonces yo creo que a lo mejor eso también nos genera algo a los jóvenes hoy en día. Algo que nos quiera comentar con respecto a eso. Mira, yo que crecí en mi adolescencia y mi juventud fue en otro momento, no es que no ocurriera, pero sí creo que el acceso que tenemos ahora de agarrar un teléfono y ver la alerta Amber, la noticia de que alguien desapareció, esto genera más miedo. Y no es que antes no ocurriera, o sea, yo fui adolescente en el 2008 donde había balaceras en toda la ciudad y eso no detuvo que viviera mi adolescencia y mi juventud. Y no es que no ocurriera, pero creo que el acceso daba menos miedo, ¿no? O sea, aquí, cada cuánto yo me entero de una noticia cuando agarro mi celular, cosa que antes, aunque ocurría, no era tan frecuente tener la evidencia palpable de que esto se está poniendo feo. Sabíamos que estaba feo, pero no era tan directo el recordatorio de esto es peligroso, esto desapareció, esto está pasando. Y creo que desde ese lugar también ahí nos contamina el grado de información que podemos tener sobre la misma realidad. Y honestamente, yo no creo que antes haya estado mejor. Sí, Antes no nos enterábamos, que era diferente, pero pasaba. no había tanta información. Ok, ¿qué hace para usted diferente el enfoque humanista en cognitivo-conductual o psicoanálisis? Para usted, qué lo hace diferente? Entender o adoptar un modelo de intervención, yo lo puedo resumir como encontrar un paradigma que te hace sentido de cómo el ser humano es, se desenvuelve y hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana platicaba con una amiga psicoanalista justamente de esta diferencia fundamental y hablábamos de, para Rogers, la persona es fundamentalmente buena entendiendo el crecimiento. Y me decía ella, es que para nosotros en el psicoanálisis, las personas sí tienen un grado de maldad, no son naturalmente buenas. Entonces ahí hay una óptica muy diferente. Adicionalmente, el psicoanálisis al partir de un modelo médico, lo que busca es la enfermedad de la persona. Nosotros, como un modelo humanista, comprender el fenómeno sí de la enfermedad, pero no olvidar que hay muchas más cosas más allá de la enfermedad, ¿no?
Y para una diferencia significativa entre el modelo cognitivo-conductual y el humanismo, para nosotros en la Gestalt o en el humanismo, la experiencia se siente y luego se piensa. Para los paradigmas cognitivos conductuales, la experiencia se piensa y luego se experimenta. Y ahí hay una brecha significativa. Por eso, por ejemplo, yo en clase les pregunto a mis alumnas y a mis alumnos, ¿la realidad se piensa o se siente? Y ahí hay una ruptura fundamental entre quienes creen que la realidad se piensa, bueno, es más un corte cognitivo-conductual, quienes creemos que se siente, es más un corte humanista. Y justo ahorita que lo mencionó una parte muy importante que a mí me llamó muchísimo la atención, porque en una clase vimos, nuestra profesora nos comentó que para nosotros, si pensábamos si existían las personas malas, muchos debatimos mucho y otros de que no existe personas malas, otras se hacen. Para usted, ¿qué vendría siendo? O sea, para usted esa pregunta, si se lo llegan a decir, ¿las personas son malas o se forman durante su vida? ¿O no hay ser malo? Para mí, mi explicación como humanista sería el contexto potencia tales cualidades o cuáles no cualidades. Por ejemplo, podemos pensar, ¿no? Y luego ya lo irán viendo, pero con el diagnóstico particularmente voy a poner del trastorno límite de personalidad. Si trabajan con personas que tienen ese diagnóstico, se van a dar cuenta que hay elementos contextuales y del entorno muy peculiares, ¿no? Y es una constante, una y otra vez. Y adicionalmente también estoy segura que si trabajáramos con personas recluidas de su libertad, encontraríamos que hay situaciones contextuales muy peculiares que potenciaron el desarrollo desde ese lugar. O sea, justo con esta amiga psicoanalista, ella decía que desde el psicoanálisis sí se puede pensar la idea de que haya un niño perverso, ¿no? Desde la perversión psicoanalítica. Y para nosotros los humanistas, esto no hay manera de ser. No hay forma de que un ser humano que está aprendiendo a vivir la vida no sea moldeado y impactado por su entorno. Y que esta perversión muy probablemente sería del contexto, no de la persona. Y justamente ahí, ¿no? Se delimita también hacia dónde creemos. Por eso, apropiarte de un modelo de intervención tiene que ver mucho con apropiarte de dónde estás parado y qué piensas de la vida. Y mi amiga psicoanalista decía, es que a mí me gustaría pensar como tú, que la gente es buena. Yo no creo que la gente es buena. No. Yo, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que no hay persona mala ni tampoco persona buena, sino las experiencias que nos ha traído la vida y cómo nos han tratado. Siento que somos seres libres, seres que necesitamos aprender, que necesitamos cometer errores para ir viviendo nuestras experiencias y eso es muy importante. Y como todo, va a haber debate siempre y no podemos hacer cambiar a las personas sobre su pensamiento. Cada quien va a tener su criterio. Otros van a creer que tienen la razón y otros pues simplemente les va a dar igual. Pero a mí me gusta muchísimo. Yo creo que me voy a estar enfocando en humanismo. Ya me está llamando mucho la atención. Y es que al final, esa es la ventaja de los paradigmas que hay en la psicología, que hay tantas formas de concebir la realidad y hay para todos. Está bien los que creen que todos somos por naturaleza buena y de crecimiento. Está bien los que creen que hay cosas perversas, no. Porque al final son marcos de referencia para construir la realidad. Y honestamente sí creo que a mí me hace mucho más bien a nivel personal creer que la naturaleza es buena. Porque si no, yo creo que en esta ciudad o sea, me volvería loco. Como todos. Bueno, esta pregunta es más personal y es porque decidió especializarse en el enfoque humanista. Esa es una pregunta muy interesante. Cuando yo estudié, en la escuela en la que yo estudié, se van haciendo agrupaciones, ¿no? Los primeros que se forman por la escuela son los psicoanalistas, ¿no? De ahí estaban los que yo consideraba los hippies, que eran los humanistas, y había otros que me parecían un poco más relajados, que eran los de corte cognitivo-conductual. A mí lo cognitivo-conductual lo leía y me quedaba corto. Me gustaban las lecturas de psicoanálisis, pero yo decía, a ver, híjole, un diván,
una sesión psicoanalítica de análisis de años, o sea, realmente eso está muy privilegiado que tantas personas pueden sostener 5 años de diván para trabajarse a sí mismo. Yo decía, no, y lo cognitivo-conductual, aunque era un modelo mucho más aterrizado y más palpable hacia el cambio, me quedaba corto. Yo decía, ok, sí, pero no lo sé. Entonces encontré la terapia racional emotiva y yo me enamoré de Sanelis. Dije, claro, Sanelis, tú tienes la respuesta. Empiezo a estudiar terapia racional emotiva y cuando empiezo a ejercer la práctica clínica, pues yo dije, este es mi modelo básico, ¿no? Claro que sí. Encontré un supervisor, terapeuta racional emotivo, y me empiezo a supervisar, ¿no? Porque para mí era muy importante hacer las cosas lo más ético posible y por eso fue como, si yo quiero ejercer sin maestría, un supervisor va a velar porque yo esté haciendo las cosas adecuadas, adicionalmente que me van a parar legalmente cualquier cosa, ¿no? Entonces empiezo y me decía como, a ver, ¿qué hiciste con tu caso? Y, ¿no? Y ya le contaba y me decía, sí, 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 Jessica, pero eso no es racional emotivo. Para que sea racional emotivo tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo, ok. Ahí iba, hacía mi tarea, mis lecturas, y yo, claro que sí, y me iba a hacer mis intervenciones, y luego yo llegaba muy fresca y decía, hice esto y esto y esto, y me decía, sigue sin hacer racional emotivo, me decía, ¿tú estás haciendo humanismo? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que estoy haciendo humanismo? ¿De qué me estás hablando? Y yo decía, sí, y yo decía, no, yo no quiero ser del club de los que andan con chanclitas, ¿no? Entonces yo los zapatos. Y me decía, sí, y me decía, es que tus intervenciones están bien colocadas, pero desde otro lugar. Entonces yo, no, yo racional emotiva, y leía y hacía, hasta que un día fue como de, ok, a ver, pásame tus lecturas humanistas. Y las empecé a leer y era como, yo sí pienso eso, yo sí creo en eso. Oye, sí es cierto, este señorcito tiene razón. Entonces me empecé a documentar del humanismo más allá de mis prejuicios, de lo que yo había visto como estudiante, y dije, oye, esto sí me gusta. Y entendía por qué no estaba siendo racional emotivo. Entonces eso me llevó a conciliarme y a decir, bueno, voy a hacer, y por eso mi primera maestría es en psicoterapia humanista, donde veíamos varias ramas del humanismo, y ya después mi segunda maestría fue perfilarme en terapia gestal, que fue lo que más me gustó del humanismo. Pero esa fue mi trayectoria. Yo creía que iba a ser de otro modelo y gracias a la corte celestial, mi supervisor, me pude dar cuenta que yo no era, o sea, aunque la teoría me parecía muy buena, en la práctica yo hacía otra cosa con los consultantes. ¿Y qué recomendaciones les daría a los estudiantes ahorita de la Universidad de Humanitas? Porque igual tenemos compañeros que les llama la atención eso, esa corriente, perdón. ¿Qué recomendaciones les daría para los que se quieren especializar en eso? Que lean, ¿no? O sea, que se documenten, porque creo que parte mucho de la teoría y de encontrar eso, ¿no? ¿Dónde estamos parados en la realidad? ¿Qué es lo que sí me hace sentido? Después de eso, empezar a practicar y tener un supervisor para darse cuenta si sí están haciendo lo que se supone que tendrían que estar haciendo antes de tomar la decisión de hacer una maestría. Porque, por ejemplo, yo tengo alumnas que han hecho maestría en cierto modelo y luego dicen, profe, me equivoqué. Ahora que estoy haciendo intervención, sí me sirve lo que aprendí, pero creo que necesito hacer una maestría porque me gustó más este modelo, el sistémico, porque me gustó más esta forma de pensar, la terapia breve, porque entonces creo que un desacierto podría ser elegir una maestría antes de haber practicado para darte cuenta cómo es que te gusta trabajar. Porque la teoría nos puede gustar, pero ya el trabajo lo podemos hacer completamente diferente. Entonces creo algo fundamental, practiquen y vean cómo hacen psicoterapia y que haya un experto que les vaya diciendo, ok, entonces voy entendiendo, mira, y yo puedo ver, por ejemplo, con algunas alumnas que traen el corte cognitivo-conductual. Y entonces es, perfecto, mira, veo que de forma muy natural lo que tú haces es dirigir hacia esto. Síguele viendo. Y luego veo que otras tienen un pensamiento sistémico y entonces, mira, me voy dando cuenta, pero eso es lo que podemos hacer los expertos al ver cómo se trabaja. Okay. Entonces mi recomendación es, trabájenlo antes de elegir encharcarse con una maestría. Que puede ser, y que como fue mi experiencia, y muy probablemente desde ese lugar te lo digo, puede estar errónea. Y no es que no sirva, pero pues es que te pone o te compromete con quizás no era el modelo y es tener que volver a invertir tiempo y dinero. Entonces, eso se ve como espontáneamente en las personas. Pues al menos yo te podría decir
que sí tiene que ver mucho con, al estar frente a consultante, ¿qué es lo que haces con él? Y sí, esto tiene, y ahí es donde empieza a votar justo dónde estoy parada, qué es lo que creo, hacia dónde dirijo a mi consultante, más allá de la teoría que me parezca muy bonita. Porque en el encuentro van a votar otras cosas. Entonces sí creo que el reto de estar frente a los consultantes nos da mucha información de quiénes somos nosotras como profesionales. ¿Sí? Y hacia dónde piensas llevar, porque al final todos los paradigmas llevan hacia lugares muy particulares a la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde vas a ir dándote cuenta qué es lo que pretendo lograr con este consultante. Y luego ahí es donde empiezan a salir como chispitas cognitivo-conductuales, sistémicas, humanistas, psicoanalíticas, y es como, estás rastreando la enfermedad y, ok, estás rastreando la desadaptación, ok, estás potenciando el crecimiento, ok, estás viendo el fenómeno del sistema y entonces tú quieres acomodar al sujeto, algo que brota, ¿no? Al estar con la otra parte. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que va a ser un poco complicada para responder, pero sí, pues me gustaría que fuera muy honesta, porque pues sabemos que defiende su corriente. Entonces, ahora quisiera yo saber cuáles son las limitaciones o las desventajas de esta corriente humanista. Pues, si te soy bien franca, no defiendo mi modelo de intervención, defiendo la psicología y la psicoterapia ética y bien formada, o sea, por eso creo que hay excelentes terapeutas como su maestra, que es cognitivo-conductual, y que hay excelentes maestros psicoanalistas. El tema creo que es, y creo que todos tienen ciertos limitantes, pero vuelvo a lo mismo, los limitantes son personales. La terapia, por ejemplo, de Rogers, que está dentro del humanismo, dice algo bien fundamental que creo que aplica para todos los modelos, y es, tú no puedes llevar a tu consultante más lejos de lo que tú has llegado en tu propio proceso. Y eso me parece fundamental, o sea, ¿cómo quiero llevar al otro a que se acepte, a que cambie, a que se reconcilie, a que ponga límites, si yo misma terapeuta no lo he logrado? ¿No? Entonces aquí pues tiene mucho que ver el terapeuta, o sea, cómo se esté retroalimentando con el trabajo personal, la supervisión, sí, porque volvemos a esto, o sea, ¿cómo, y piénsenlo desde esta forma pedagógica, cómo le podrían enseñar a alguien a ser responsable y libre si ustedes no han llegado a ese punto? ¿Cómo le van a enseñar a alguien de límites y de lo difícil que puede ser poner un límite si ustedes no se someten al reto de poner límites y de ver que no todo el tiempo sale bien, que hay que a veces reafirmar el límite, que hay que encontrar las palabras? O sea, al final, el tope lo va a tener el grado de trabajo personal y profesional del terapeuta. Y dentro del modelo, o sea, y es que te digo, si te digo un tope del modelo, creo que te hablaría del tope de cualquier otro modelo, tiene que ver con el grado de pericia que el profesional tenga para trabajar cierto dilema o cierta problemática. Pero eso te lo puedo aplicar para cualquier otra forma de psicoterapia. Ok. Porque volvemos, no hay modelo de intervención malo ni modelo de intervención corto. Hay profesionistas que quizás les hace falta seguir estudiando, avanzar más o tener más años de experiencia. ¿Cómo se mantiene actualizado profesionalmente? ¿Yo? Sí. Pues la verdad es que siempre intento tomar muchos cursos y formaciones. Ahorita estoy tomando, me interesa mucho estudiar trauma, pero me estaba esperando a que hubiera trauma pensado desde la Gestalt, y ahorita desde el año pasado empecé a estudiar trauma con un enfoque gestáltico. Creo que este año y el próximo le voy a seguir por esa línea para poder integrar cosas que son muy importantes del pensamiento de trauma, que yo creo que más que un modelo de intervención, trauma tendría que ser uno de los temas a revisar dentro de la carrera de psicología, porque me parece información muy novedosa y muy útil. Entonces, es estar buscando, leyendo, no me dejo de supervisar. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Actualmente se encuentra supervisada? Muy bien. ¿Y tu área principal, niños, adultos, adolescentes, qué le gusta más a usted? Soy un poco purista con la forma en la que pienso, y creo que todos los niveles de intervención, infancias, adolescencias, adultos,
requieren pericia y elementos muy particulares de estudio, incluso de mobiliario. Yo no trabajo con infancias y los únicos adolescentes que atiendo son los estudiantes de psicología, ¿no? Mi nivel de intervención es adultos. Y vuelvo a esto, o sea, requiere pericia, requiere cierto entrenamiento muy particular en manejar técnicas o sea, del enfoque, pero en esos sectores igual tampoco trabajo, por ejemplo, con parejas. Lo trabajé hace muchos años, pero no, es psicoterapia individual con adultos y la única excepción son adolescentes y estudiantes de psicología. Desde su experiencia o desde el enfoque humanista, ¿cómo suele trabajar la resistencia de los consultantes? Es que hay muchas formas, ¿no? Pienso. Para mí, uno de los elementos importantes es, si la persona elige asistir a terapia, ahí está la posibilidad de trabajo o de cambio. Y es que las resistencias o nosotros lo llamamos las flexiones del contacto, así se llaman en Gestalt, van a aparecer para darnos también información muy importante de cómo se relaciona la persona. Entonces, al final, todo es información útil para el mismo consultante. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Dependiendo, ¿no? Porque también tengo que ver o revisar el punto de la relación en la que estemos, cuánto tiempo lleva trabajando con ciertos dilemas y cómo esto también de alguna forma apoya al malestar. Ok. Regresando un poquito a las críticas que ha recibido este enfoque, una de las críticas hacia el enfoque humanista es que dice que tiene excesivamente el individualismo, puede caer en el egocentrismo. ¿Qué tan cierto podría ser esto? Fíjate, o sea, lo pienso y hace no mucho leía algo al respecto. Es que esta crítica me parece que está sostenida de la falta de lectura sobre los textos humanistas, porque como el humanismo y el existencialismo están muy pegados, no hay manera de no ser humanista y no apelar no solo al individuo, sino a lo colectivo, a la comunidad, a la sociedad. Sartre, un existencialista, dice, aunque nuestro objetivo de vida es darnos cuenta que somos libres y responsables, no hay libertad bien ejecutada si no hay una responsabilidad por el otro. Y el humanismo cree eso. No podemos apelar solo a el bienestar individual cuando entendemos que la persona está sometida en un contexto social y que pertenece a una familia, a un grupo social, porque ahí lo que estaríamos haciendo más que benéfico sería perjudicial. Porque al pensar nosotros como humanistas que las personas somos seres sociales y somos mamíferos que necesitamos de otros mamíferos para la sobrevivencia, apelar a la individuación extrema sería dañar o fracturar una realidad muy importante porque esta persona está sujeta a un montón de relaciones. Más bien, o sea, un humanismo bien ejecutado y bien pensado no deja nunca de ver no solo a la persona, sino en el entorno en el que está esta persona. Y el impacto de las decisiones, de los límites y del crecimiento también hacia su entorno. O sea, está sumamente ligado. ¿Qué papel juega la autorrealización en este enfoque? Pues es uno de los objetivos primordiales, como las personas que tendemos al crecimiento y al desarrollo, la autorrealización sería una de las búsquedas humanistas. Y algo que leí por ahí es que existe un yo real y un yo ideal. Entonces, leí también que uno de el trabajo de la terapia también es hacer que esa distancia del yo real y el yo ideal deje de existir y sea uno mismo. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Es difícil, ¿no? O sea, de entrada. Esta idea parte, por ejemplo, del psicoanálisis, particularmente Jung va a hablar, también Freud de alguna manera, del falso self y del self. Entonces también en los modelos humanistas está la idea de justo hay máscara o para, por ejemplo, los rogerianos sería la falta de autenticidad, es este yo más construido, no la identidad auténtica. Y es difícil porque el punto de partida es trabajar en que la persona empiece a asumir quién sí es y se acepte.
Y la premisa después de esto es, cuando una persona logra aceptar sus puntos blancos y sus puntos negros, es cuando el cambio puede venir. No puedo cambiar lo que no acepto que tengo. Y si yo no acepto mi hostilidad y si yo no acepto mis ganas de aplastar al otro, no lo puedo cambiar. Pero justamente, fíjate, te vi abrir ojos y es un tema de aceptar que en la naturaleza de la relación o de la situación pueden emerger en mí deseos de querer ser grosera, de querer ser poderosa, de querer ser incluso superior. Y yo necesitaría reconocer este deseo en mí para poder hacer algo con ello. Pero si yo niego esa realidad y yo digo, no, yo no soy pasivo-activa, no, yo no soy hostil, no hay posibilidad del cambio y no hay autenticidad y se sigue trabajando con la máscara o con este yo ideal que no es el yo real. O sea, es como proponerte el llegar a ser, ¿no? A que te aceptes y que Ajá. aceptes sus deseos, tus pensamientos, aunque no estén estéticamente pulidos o no sea lo que te gustaría que los demás pensaran de ti. Pero es el acto de aprender a ser honesto con uno mismo. Nos contaba también que está por parte de la Gestalt. Yo creo que nadie de nosotras hemos preguntado cómo es la relación terapeuta-paciente, o sea, cómo lo maneja usted. Al ser un enfoque relacional, se cree que la relación terapéutica es un laboratorio de una relación y que todo lo que suceda en el vínculo terapéutico es información potencial de cómo la persona se desenvuelve allá afuera. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una consultante que empieza a llorar, ¿no? Y en mi consultorio hay cajas de Kleenex en varios fondos, pero empieza a llorar y veo que en lugar de pedir un Kleenex o tomar un Kleenex, se limpia, ¿no? Entonces, aquí, sabiendo que hay un otro presente y que hay posibilidades en el entorno y no lo toma, eso a mí, como laboratorio de la relación, me hace pensar, ¿qué está pasando que no me puede pedir esto que va a satisfacer su necesidad? Y luego también, por ejemplo, lo puedo pensar también con hombres, ¿no? Y bueno, la gestal va a apelar mucho al cuerpo, pero puedo pensar con hombres que de repente empiezan así. Y yo empiezo a ver, o sea, esto no es nervios. Y a veces es, ¿quieres ir al baño? Ay, sí, y yo, ¿pero qué? Podemos pausar los 3 minutos que necesites ir al baño, ve y atiéndelo. Y esto otra vez me vuelve a dar información. Esta persona que tanto en su entorno comunica sus necesidades y va por ellas. Y al final todo eso es información y se intenta, ¿no? Como figura terapéutica hacer la relación lo más sano posible. Por eso nosotros intentamos poner límites, ser asertivos, marcar pautas para que pueda ser un buen entrenamiento de una relación que favorece el crecimiento y que favorece el obtener los recursos necesarios para seguir avanzando. Incluso eso, Jessica, tengo muchas ganas de ir al baño, ¿puedo ir? Definitivamente, ¿no? Pero, ok, ya aquí hay un avance. El que me logre pedir a mí algo que nunca antes había hecho, para mí es la semilla de que puede ir al entorno a intentar atender sus necesidades. Ok. Y de mi parte sería la última pregunta. ¿Qué tipo de técnicas utilizas en tus terapias de Gestalt? ¿O no utilizas alguna? Es que si bien la gestal tiene marcos de trabajo y de referencia, al ser también un laboratorio de la relación y ser muy especializado en función de el cliente o consultante, el apoyo teórico va a ser muy especializado en función de tal o cual cosa. O sea, no te podría decir que solo hay una técnica, sino hay muchas pautas o muchas referencias terapéuticas que todo el tiempo están apareciendo y que aparecen más con unos que con otros. Por ejemplo, puedo pensar en esto, en el apoyo a la sabiduría organísmica. Hay consultantes que esto ya llegan muy bien y que sí me van a decir como, Jessica, ¿me pasas el bote de basura? Oye, Jessica, necesito un chicle o un dulce, ¿tendrás? Aquí ya hay una buena escucha del cuerpo, pero me va a tocar ver a otros que sean muy contenidos o que no hagan, ok, aquí es donde tengo que fomentar más esto. Puedo ver, por ejemplo, también consultantes que, aunque saben que el encuadre es de 40 a 50 minutos, se extienden y se extienden y se extienden. Bueno, aquí parte de las técnicas es la asertividad y los límites. Entonces, todo esto va siendo un trabajo, y creo que todos los terapeutas de alguna manera lo vamos haciendo así, muy artesanal y muy especializado en la persona que tenemos enfrente, aunque todos los consultantes vengan por depresión o por ansiedad.
pero cada persona va a necesitar elementos particulares para trabajar. Hablando de la situación que pasa dentro del consultorio, ¿nunca se le ha presentado una contratransferencia a algún paciente? Es que, bueno, ese término como tal es del psicoanálisis y desde ese lugar no hay manera de que no exista. No hay manera de que no exista una transferencia y una contratransferencia pensado desde ese lugar. Y al ser un modelo relacional, nosotros trabajamos con lo que los psicoanalistas llamarían transferencia y contratransferencia, que aquí más bien son los afectos relacionales y las expectativas, los deseos, porque nosotros somos figuras de proyección. Bueno, pues yo creo que de nuestra parte estamos muy agradecidas por habernos aceptado esta entrevista. La verdad nos llevamos mucha información y aparte pues nos está interesando. Bueno, a mí, de mis compañeros he visto también el gran interés y pues nos llevamos algunas técnicas como para ver en qué corriente nos vamos a especializar, ya que pues a veces como nos comentó que usted quería una y después o sea, ya traía otra. Entonces sí, pues muy importante esos puntos y pues nos vamos muy contentos, la verdad, con esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachas.